Bien, continuamos, jóvenes. Estamos en los formatos, ¿verdad?, de instrucción de esta IBM 360-370. Bueno, nada más como comentario, en estas máquinas se fueron incrementando mucho los formatos de instrucción, ¿verdad? Yo no sé si fue positivo o negativo esto, ¿verdad? En estos formatos de instrucción, pues hay varios campos. El más básico, bueno, es el que tiene únicamente el código de operación, ¿verdad? Únicamente trabaja en el acumulador. Sigue en complejidad aquel que tiene un código y un registro o una dirección, ¿verdad? Y así fueron incrementándose el número de campos de un formato de instrucción. Entonces aquí se ve, ¿verdad?, que tenemos instrucciones de registro a registro, luego instrucciones de registro con registro índice además, ¿sí? Estos formatos tienen como objetivo traer el operando final, ¿verdad? Y de alguna manera aportar un resultado, ¿verdad? Entonces, el que vaya el CPU, la memoria y traiga información, pues le resta tiempo. No es para lo que fue diseñado, ¿verdad?, traer información. Entonces se dieron avances al respecto para, pues, mantener al CPU ocupado en hacer cálculos. De alguna manera se crearon técnicas para hacerle llegar la información que va a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, aumentar el número de registros, implementar una memoria caché, entre otras cosas, ¿verdad? Bien, eso es a grandes rasgos la tercera generación de la computadora, ¿sí? Las empresas que dominaron o tuvieron presencia, pues son las mismas prácticamente. IBM, HP fueron líderes, ¿verdad? Univac también siguiéndoles muy de cerca. Control Data, Burroughs, fundamentalmente. Había otras, pero que no tuvieron tanta presencia, ¿verdad? No eran tan poderosas y son absorbidas también por estos monstruos gigantescos. Por el lado de las minis, bueno, pues PDP tuvo mucho éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran máquinas de alguna manera pequeñas, aunque no tenían una palabra muy grande, manejaban aritmética binaria, muy sencillas, modulares y bueno, con la estructura de la máquina actual. Bueno, empezamos con la cuarta generación de la computadora. Tiene que ver con la muy alta densidad de integración, ¿verdad? O sea, teniendo miles ya de compuertas, ¿verdad?, integradas en un solo circuito integrado, pues es el microprocesador básicamente. Inicia en 1980, ¿verdad? Nada más como comentario, en esta época pues había un traslape fuerte entre características de tercera y cuarta generación, ¿sí? Realmente aquí en México llegaron nuestras máquinas allá por 1982, muy lentas las máquinas, ¿sí? Con microprocesadores como 8080, ¿verdad? 8085, muy limitaditas obviamente. Bien, esta tecnología se basa en la utilización de memorias y microprocesadores, ¿verdad? Con la tecnología hacemos donde pues se ve la alta densidad o muy alta densidad de integración. Con esto es obvio que la naturaleza de la máquina se modificó totalmente, porque ya con esto fue posible hacer máquinas muy compactas, prácticamente como las que conocemos ahora. O sea que sí fue una modificación, un salto, un brinco, pues enorme. En esta cuarta generación se tuvo una disminución en cuanto a costos de los computadores. Se aumentó las prestaciones, la capacidad, y bueno, es un ejemplo numérico, ¿sí?
En un encapsulado de 100 millones de transistores, ¿verdad? Tenía un costo de $1,000. Más o menos esa fue la comparación que se hacía, ¿verdad? 100 millones de transistores. Obviamente no había circuitos en esa época con ese número de transistores, ¿verdad? Por eso fue el comparativo que se quiso hacer en el cambio a la cuarta generación. Bueno, características son fundamentalmente de programación de software, ¿verdad? Con esta fue posible procesar imágenes muy rápidamente, hacer la labor de reconocimiento de voz, realizar videoconferencias, hacer aplicaciones multimedia, ¿sí? Almacenamiento masivo de voz y de datos, hacer simulaciones científicas ya de muy buen nivel. Y bueno, esto permitió el control de procesos industriales altamente eficientes, ¿sí? Se implementaron servidores para manejar transacciones y procesamientos de bases de datos, ¿verdad? Básicamente con sistemas de información, con controles distribuidos, ¿verdad? Lo mismo se implementó el servicio de cliente-servidor en forma pues masiva, ya muy popular, ¿sí? Se logró una animación por computadora, claro, muy limitadita en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, reconocimiento de habla y muchas cuestiones que pues se conocen ahora, ¿sí? Entonces, desde los años 65, 70, la electrónica revolucionó mucho nuestra vida. 80s, 90s, ¿verdad? Aún cuando no teníamos los circuitos que tienen ahora, pues sí, se vio el cambio. ¿Sí? Se vio en las televisiones, en los radios. Mira, antes eran únicamente AM, pocas estaciones. Con estos, el transistor específicamente, el circuito integrado, pues ya se aumentó la frecuencia. Y en el radio se vio, ¿sí? Surgieron la FM. Con eso muchas estaciones de radio, más variedad. Las televisiones más compactas, ¿verdad? Se implementó la televisión a color. Lo mismo el cine, se revolucionó mucho. O sea, muchos equipos, digamos, de entretenimiento se revolucionaron gracias a la electrónica, ¿verdad? Ahora tenemos muchos equipos, ¿verdad? Hasta de uso común, sin los cuales pues no se imaginan la vida ustedes, ¿verdad? El celular, por ejemplo, nadie imaginamos en aquel tiempo que íbamos a tener los celulares de ahora. En fin, eso fue posible gracias a la electrónica en principio y al microprocesador. Bien, sin embargo, desde el punto de vista de la organización y arquitectura de la computadora, como hemos visto, un microprocesador tiene los mismos bloques de la máquina de von Neumann, de la IAS. Obviamente se han multiplicado, ¿verdad? Se ha implementado más bloques para darles versatilidad, ¿verdad? Potencia de procesamiento, potencia para mover información, pero son prácticamente los mismos bloques. Obviamente también se han implementado técnicas para sacarle el mayor provecho, ¿verdad? A estos equipos. Bien, en un principio se habló mucho de la conveniencia de estos equipos, ¿verdad? Y esto se basó en esta ley de Moore. Moore fue un director de Intel, ¿verdad? Ya ven que, bueno, todo tiene que ver con la mercadotecnia, ¿verdad? Con la forma en que se ofrece, se expende un producto, ¿verdad? Y bueno, aquí este señor, pues fue un visionario, ¿no? Hay que reconocer que los gringos son muy buenos para los negocios, ¿verdad? Hay sobre todo, pues, inversión allá, si se sabe mover, ¿verdad? El director del proyecto. Así fue este señor. No es que Intel haya sido lo mejor, pero tenía una política de ventas, pues, muy agresiva, muy, ¿cómo se llama? Pues muy exitosa. Entonces, así textualmente dice, el presidente de Intel, Gordon Moore, observó a mediados de los 60 que si se reducía el tamaño de las delgadas líneas que formaban los circuitos del transistor de silicio,
en aproximadamente un 10%, se podría cuadruplicar el número de transistores en un chip. ¿Sí? Ahí véase que simplemente se adelgazaban las líneas de conexión en el circuito integrado. Obviamente eso pues pegaba en el tamaño, ¿verdad?, de los circuitos integrados. Sí, pero en lugar de ser los más pequeños, metieron más transistores. Realmente de esto se trata esta ley de Moore. Entonces, los chips de memoria, lo anterior ha cuadruplicado cada 3 años la capacidad de las memorias dinámicas de acceso aleatorio, las DRAM, que son la tecnología básica de la memoria principal de un computador. ¿Sí? Esto se vio ya hasta los 80, ¿verdad? Fines de los 80, los 90, pues sí se dio este avance en la memoria. No, quizás después, porque en ese tiempo seguía siendo muy cara. Pero bueno, obviamente en el micro se avanzó más rápidamente en la integración que en la memoria, lo mismo que en la velocidad, ¿verdad? La memoria sí avanzó, pero más lentamente en comparación con el microprocesador. Bien, aquí vemos una evolución de, pues, algunos microprocesadores, ¿verdad? Para mostrar esta ley de Moore. Sí, aquí manejamos una, pues, línea de tiempo de los 1970 a 2000, ¿verdad? Y representamos el número de transistores que se pudieron integrar o meter dentro de un microprocesador, de un solo circuito integrado. Sí, entonces en 1970, poquito después se introduce comercialmente el microprocesador 4004, un micro de 4 bits, ¿verdad? Inicialmente se aplica para un fin específico este circuito, ¿verdad? Este microprocesador. Sin embargo, se vio la potencialidad que podía ofrecer, ¿verdad? Entonces saca para fines de propósito general, ¿verdad? Para que en base a su desempeño se usaran muchas aplicaciones, con algunos problemillas de tipo jurídico, ¿verdad? Lo mismo el 8008, perdón, en el 4004 se tienen sobre 3000 transistores dentro. Un año más tarde, en 1973, algo así, sale el 8008, un micro de 8 bits. ¿Sí? Pues ya muy avanzado para mi gusto, ¿verdad? Obviamente no tengo las capacidades de ahora, pero sí se avanzó mucho. Bien, allá por el 1974 sale al mercado el 8080, ya un micro totalmente de propósito general, ¿verdad? Ya con pues las características del micro moderno, este 8080. Muy limitadito, por cierto, ¿verdad? Requería de varias fuentes para trabajar, no tenía un reloj integrado, pero bueno, ya sentó las bases de lo que se tiene ahora, ¿verdad? Bueno, el 8008 tiene dentro, pues casi el número de transistores del 4004, ¿verdad? Sobre 3000, 4000 transistores, no hubo muchos. Pero 8080 ya tuvo dentro 8000 transistores. Sí, 7, 8000 transistores, según la apreciación que hagan ustedes, ¿verdad? Bien, 4004 fue una arquitectura, 8008 fue otra arquitectura, 8080 fue otra arquitectura. En 1976-77 sale el 8086, un micro de 16 bits, ¿verdad? Con bloques funcionales, pues no tan específicos como ahora, pero ya bien distinguibles, ¿verdad? Se empezaron a implementar ahí las técnicas de programación moderna, ¿verdad? 8086 para mi gusto, un micro pues muy avanzado, aunque como es un negocio esto, pues también limitado en muchos aspectos. Pudo dar más este micro, pero no se implementó así. La memoria sobre todo, ¿verdad? Tal vez por el costo de la memoria, no sé, pero no era capaz de direccionar mucha memoria. Pero sí fue un micro muy avanzado, ¿verdad? Este sale en 1976, 77, pero dentro tiene ya alrededor de 15,000 transistores, no es cierto, 50,000 transistores, perdón. Vean el
cambio en cuanto al número de transistores que hay dentro, al menos con 8080 y 8086. Hablamos de, ¿qué será? 5 años de diferencia, ¿verdad? Y se meten desde, vamos a pensar que eran 5,000 a 50,000, 10 veces el número de transistores. ¿Sí? Entonces ahí se ve, ¿verdad?, el aumento que predijo la ley de Moore en cuanto al número de transistores que se metían en un circuito integrado. Bien, en 1982 aproximadamente sale el 286. Es una, es una innovación de 8086, ¿sí? Pues sí renovó, cambió su estructura. Aquí ya se distinguen bloques funcionales específicos, pero bueno, hacía prácticamente lo mismo que el 8086. Sin embargo, véase que dentro tiene ya 100,000 transistores, ¿sí? Se aumentó al doble la capacidad, ¿sí?, de densidad de este circuito integrado. En 1985 sale al mercado el 386. Bueno, cabe aclarar que con 286 la arquitectura que empezó con 8086 termina. 386 es una arquitectura nueva de Intel. Dentro se tienen pues prácticamente 500,000 de transistores. Véase que en 3 años se incrementó en forma dramática de 100,000 a 500,000 de transistores. Un avance drástico. En esa época pues sí se veía, ¿verdad?, el aumento de la densidad de integración. Bien, 386 dio mucho de qué hablar, hubo muchos modelos. Con este micro se introduce la caché, se empieza a manejar la máquina portátil como la conocemos ahora. 386, para mi gusto, también fue un micro muy avanzado, muy fino en sus últimos modelos, muy rápido para la época. ¿Sí? Bueno, para lo que hacíamos, pues sí era muy rápido. Ahorita, pues ya no nos serviría de mucho. Bien, casi a fines de los 80s, 1988, 89, sale el 486, de la misma arquitectura de 386, ¿verdad? Pero dentro tiene ya 1,000,000 de transistores. Aunque hacía prácticamente lo mismo, pues sí era muy rápido. También de este micro hubo muchos modelos, muchas versiones. Un micro, pues ya muy fino, ¿verdad? Muy rápido. Y como comentamos, esto es un negocio, ¿verdad? Bien, desde 80 a 86 jóvenes se empezó a implementar el uso del coprocesador, un circuito, de alguna manera CPU, esclavo del CPU principal, ¿verdad? Dentro del propio microprocesador. Prácticamente dos micros en uno solo que el coprocesador tiene una función dedicada específica, ¿verdad? Hacer operaciones. Desde ese año, desde ese modelo 8086 se implementó. Obviamente, pues con mayor costo, ¿verdad? Mayor rapidez. Y bueno, no todos los micros eran como se llama, estándar, ¿verdad? Con coprocesador valía pues prácticamente el doble. Sin coprocesador, pues era más accesible. Recordemos que es un negocio esto, ¿no? Entonces, hablando de 486, volviendo con ese millón de transistores, era un micro pues muy caro, pues sí, muy avanzado, ¿verdad? Sin embargo, la velocidad pues no pasaba de 50 megahertz apenas. Aún no se introducía la multimedia, cabe aclarar eso, ¿verdad? Bien, allá en 1993-94 se introducen los Pentium 1 en particular, con un número de transistores de, ¿cuánto les gusta? 50 millones, Pentium 1. Este Pentium 1, de hecho los Pentium, se esperaba mucho de ellos, pero bueno, no dieron ese resultado, ¿verdad? Sí se inundó el mercado con estos microprocesadores. Hasta esta época las máquinas, pues sí, ¿verdad?, eran de una construcción, de una estructura muy diversa. Ahí jugábamos con los microprocesadores prácticamente, con las placas madres, con las velocidades, ¿verdad? Ahí sí se mostraba, se
manifestaba pues el ingenio, ¿verdad?, de un armador de computadoras. Bien, entonces Pentium 1 tiene dentro 50 millones de transistores. ¿Sí? Con este Pentium, pues ya se manejan prácticamente las características que listamos en la cuarta generación. ¿Sí? Tiene bloques funcionales tal que ahí sí podemos ver cómo se va corriendo, cómo se va procesando una instrucción, ¿verdad? Y ahí se puede, pues realmente, pues hasta dibujar, ¿verdad? Ver cómo trabaja un pipeline, ¿verdad? Ahí sí se puede apreciar, se puede ver cómo dentro de ese micro se pueden tener 5 o 6 instrucciones corriendo a la vez. ¿Por qué? Porque los bloques funcionales así lo permiten. Obviamente había muchos bloques, ¿verdad?, que lo auxiliaban en este proceso. Es un micro que tenía 3 canales de ejecución, ¿sí? 486 y los anteriores un solo canal de ejecución. Entonces, con esto se pega mucho los Pentium, pero bueno, no fue así. Bien, allá por 1992 sale Pentium 2, ¿verdad? Con modelos previos, el MMX, no me acuerdo qué otro modelo, ¿verdad? Como un antecedente, ¿verdad? Un equipo que ya estaba preparado para manejar la multimedia, ¿sí? Instrucciones incluso propias para este manejo, ¿verdad?, de información en forma muy rápida. Bien, Pentium 2 también hubo muchos modelos, ¿verdad? Dentro se tienen 10 millones de transistores, ¿sí? Pentium 1, dije 50, no, perdón, son 5 millones de transistores nada más. Exageré ahí. Pentium 2 tiene 10 millones de transistores. Sí, Pentium 2 es muy parecido a Pentium 1, solo que dentro tiene bloques específicos que le dan velocidad y, bueno, manejo para la multimedia, ¿sí? Se esperaba que con Pentium 1 se corriera una instrucción por ciclo de reloj. No fue así. A pesar de que tenía bloques, ¿verdad?, está pensado para eso, pues no. Pentium 2 se esperaba que ejecutara 2 instrucciones por ciclo, pero tampoco fue así. Bien, Pentium 1 hasta Pentium 3 es otra arquitectura. Pentium 3 sale muy al vapor porque ya venía Pentium 4 prácticamente. Pentium 3 dura en el mercado 2, 3 años a lo más, ¿verdad? ¿Sí? Hablando de esa tablita, claro, obviamente se utilizó mucho tiempo Pentium 3 porque era un micro pues muy fino, muy rápido. Aunque muy limitadito, pues sí, ¿verdad? Se veía la bondad de utilizar este microprocesador. Pentium 3 tiene dentro, ahora sí, 50 millones de transistores, ¿sí? Bien, Pentium 4 sale en el año 2000, ¿verdad? Comercialmente. Se hizo una propaganda gigantesca a nivel mundial, incluso aquí en México, ¿verdad? Me acuerdo que en esa época hubo una feria en el Polo en Zacatenco y bueno, se trajeron pues máquinas con Pentium 4. Y no había, ¿verdad? No faltaban las empresas que ofrecían un cambio de nuestras máquinas con Pentium 4. Y el gancho era, aprovechamos todos tus periféricos, cambia tu micro por Pentium 4. Y bueno, obviamente Pentium 4 pues no dio el resultado que se esperaba también de él. Es una arquitectura nueva totalmente, ¿verdad? Los Pentium, cabe aclarar que no los fabrica Intel, los compra y les cuelga su marca, como usualmente se hace, ¿verdad? Pentium 4, pues, tiene dentro 30 bloques funcionales. Para mi gusto son muchos. Tarda mucho una instrucción en ejecutarse en este micro. Por tanto, su rapidez no fue tal como se esperaba. Pero bueno, tenía dentro 100 millones de transistores. ¿Qué implica esto? Pues mucho calor, mucha disipación. Había que poner un disipador, pues enorme, ¿verdad? Bien, aunque exageré en la presentación, el objetivo era ver la integración en estos micros. Jóvenes, sí se muestra aquí, ¿verdad?, la aplicación de esta ley de Moore.
donde inicialmente se decía que cada año se incrementaba el doble el número de transistores dentro del circuito integrado, del microprocesador específicamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? ¿No? Ok, jóvenes, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Es interesante esta cuarta generación, al menos del punto de vista histórico, porque como comenté, ¿verdad? Con esas máquinas, pues, no había tantas en el mercado, la verdad, ¿no? Sobre todo aquí en México. Había muchas empresas, patito que les llamábamos, ¿no? IBM, HP eran, digamos, los modelos a seguir. Eran muy caros uno y otro. Máquinas muy bonitas. Sin embargo, dentro tenían el mismo tipo de circuitos, ¿verdad? Hechos en Taiwán, hechos en Latinoamérica. O sea, lo que ofrecían ellos eran marca, ¿no? La estructura, máquinas muy bonitas, obviamente, muy estéticas, pero era lo mismo. Sin embargo, pues sí, mucha gente aspiraba a tener IBM o HP. Bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. Igual. Hasta luego, Nos profesor. vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.